El sol se oculta deprisa. Marcelo Pérez del Castillo fue el primero en levantarse en la montaña después del accidente, el primero en mostrar temperamento y determinación. ¿No era eso lo que decían los hermanos cristianos desde la memoria más remota cuando era niño? Siempre estuvo muy vinculado al colegio, tanto que hasta su padre fue el arquitecto que construyó la sede definitiva. Abrió la pared improvisada en el boquete posterior y salió afuera del fuselaje. La montaña de hielo infinito lo impactó, le impresionó más que en la tarde anterior, cuando nevaba y no se divisaba el horizonte. Atinó a distribuir roles. El equipo médico correspondería a Roberto Canessa, Gustavo Cervino y Liliana Metol, que con su voz suave confortaba más que los medicamentos que no habían. Harley, Pais, Storr y Nikolic se encargarían de acomodar el tubo partido del fuselaje. Los primos Strauch, esos ya estaban analizando la posibilidad de solucionar lo más acuciante: cómo fundir nieve para obtener agua. Él, el propio Marcelo, se encargaría de lo sustancial en una situación como esa: ayudar a todos, estar en todas partes, ser la esperanza, dar más que ninguno, convertirse en ejemplo. Canessa le informó que 2 más habían muerto durante la noche: Pancho Abal y Graciela Mariani. El capitán se impuso una consigna: no dudar. Les pide a 2 del equipo que busquen en las maletas los materiales utilizables y lo que haya de alimento, mientras los menores le formulan interrogantes para las que no tienen respuesta. ¿Cuándo viene el rescate? ¿Cuánto falta para volver a casa? En caso de que el rescate demorara y tuvieran que pasar otra noche en el tubo, había que sellar mejor el boquete para que no entraran esos chiflones de viento, frío y nieve, que casi los mata en la noche anterior. Marcelo y Roy Harley disponen taparlo con asientos y con las maletas que están desparramadas por todos lados. Después agregan una puerta rota y el montante partido que separaba el compartimento de equipajes. Ese 14 de octubre fue un día de falsas expectativas. Como estaban convencidos de que estaban donde no estaban, creían que vendrían a buscarlos de un momento a otro, lo que impidió que les ganara el pánico y se repitiera la histeria de la noche anterior. La aguja del altímetro del avión marcaba 2134 metros. Jamás supusieron que, al romperse, marcaba un número alocado. A media mañana, haciendo un esfuerzo descomunal, habían ordenado mínimamente el interior del fuselaje. Marcelo pidió para marcar las letras SOS con las pisadas en la nieve. Después hicieron una cruz larga. Al caminar zapateando sobre la nieve blanda, quedaba un relieve que profundizaban hasta llegar aproximadamente a 20 centímetros. El otro grupo había terminado de juntar los pertrechos utilizables y las vituallas que había a bordo. Del balance surgió la nada: chapas deshechas, un par de botellas sanas y varias rotas, 4 encendedores, un hacha, una caja de herramientas, una linterna de la que no encontraban las pilas, una pequeña radio que no funcionaba. La comida era aún más escasa: 4 latitas de conserva, entre las que había una de mariscos, galletitas, maní con chocolate, 4 barras de chocolate, 4 botellas de vino y una de licor de oro. Además, había afloraciones de roca negra en las laderas y un pedazo de avión. Al mediodía, Marcelo distribuyó la comida simbólica, a sabiendas de que era una situación donde los símbolos, que repercuten en la mente y las emociones, eran esenciales. Al principio la comida era una galletita con un marisco y un sorbito de vino, que se acabó enseguida, y después era un cuadradito de chocolate y un poquito de vino, o de licor. El orden, la seguridad
y la gentil autoridad con que el capitán gestionó el alimento marcarían las pautas a lo que vino después. A la tarde, Roy Harley, Diego Storm, Carlitos Páez y Gustavo Nicolich seguían haciendo espacio dentro del avión. Con golpes de hacha, Gustavo Nicolich sacó la mampara y todos los instrumentos que impedían ingresar en el área contra el compartimiento de los pilotos, la más abrigada del fuselaje. Mientras tanto, Adolfo Strauch, Gustavo Servino y Moncho se ocupaban de sepultar los cadáveres que habían sacado del fuselaje, rebajando la nieve y cubriéndolos apenas, todos juntos, próximo al morro del avión, junto a la rueda delantera. Así como hubo algunos heridos que murieron en las primeras horas, otros empezaron a dar claras señales de que sobrevivirían. Fue el caso de Nando Parrado, que si bien seguía en coma, respiraba mejor. Canessa y Servino lo colocaron en una parte más cálida del fuselaje y lo dejaron allí, tendido, hasta que llegara el rescate. Al caer la tarde, abatidos, van entrando al avión. La noche volvería a ser temible, aunque menos escalofriante que la primera. A la mañana siguiente, segundo día después del accidente, los 4 fracturados, el vasco Echevarren, Arturo Nogueira, Pancho Delgado y Álvaro Mangino, que todavía permanecían tumbados dentro del fuselaje, escucharon un griterío. Marcelo tenía razón. Sintieron claramente el paso de un avión, un reactor volando muy alto. Pancho y Álvaro, que podían moverse, se arrastraron hasta afuera para verlo pasar, e incluso divisaron claramente cuando movió las alas. Los habían visto. Inmediatamente pasó un avión a hélice, más alto que el primero. Una hora después divisaron muy distante a un pequeño bimotor. El mecánico Carlos Roque, el único de la tripulación que continuaba vivo, fue terminante. Aseguró que el movimiento de las alas del reactor, en el lenguaje de la aviación, significaba que los habían avistado. Los otros 2 aviones simplemente habían confirmado la visión del primero. Y todavía fue más drástico cuando impartió lo que pareció una orden excéntrica. Dijo que cuando llegara el rescate inminente, él sería el vocero del grupo, ya que era el único tripulante vivo de un avión militar, mientras los otros eran pasajeros civiles bajo su responsabilidad. Pero todos estaban tan contentos que la mayoría no le prestó atención. Uno de los pocos que lo escuchó fue Moncho Sabela. Se dio cuenta que Carlos Roque estaba alucinando, como lo había hecho la primera noche. Y si bien él también tenía una ilusión de que los hubieran visto, en su fuero íntimo dudaba. Tenía experiencia en vuelos de avioneta, cuando acompañaba a su padre recorriendo el Uruguay, y estimó que los 3 aviones habían pasado demasiado alto para que los hubieran divisado. Además de haberlos visto, ¿por qué no daban la vuelta ni hacían señales explícitas? Como la mayoría estaba convencida de que los habían visto, resolvieron celebrar. Al fin y al cabo eran protagonistas de un milagro. Habían sobrevivido a un accidente aéreo en la montaña, y ahora venían por ellos. Entraron al fuselaje y sacaron la maleta del valijero donde Marcelo había acondicionado los pocos alimentos que encontraron. Cuando Marcelo lo vio, ya era tarde, porque se habían devorado la mitad de las reservas. Llegó corriendo de donde estaba, ayudando a Javier Metol, y alzó la voz por primera vez desde el accidente. No podían jugar con la vida de los otros, cuando no sabían el tiempo que demoraría en aparecer el socorro. Era una orden terminante y no podía violarse. Marcelo seguía pensando en el Fairchild contrahecho como un transporte que los llevaba a alguna parte. Al tercer día, escucharon ruido de aviones, pero para su sorpresa ya no pasaban sobre el fuselaje. A Daniel Fernández le resultaba evidente que, si bien continuaba la búsqueda, esa área ya estaba descartada porque la habían rastrillado sin éxito. Mientras tanto, se creaban los elementos funcionales más imprescindibles para sobrevivir.
Adolfo había percibido en esos primeros 2 días que lo que más le atormentaba era la sed, porque derretir nieve en la boca le lastimaba las encías y las gargantas se hinchaban al punto que no podían tragar saliva. El sistema que creó para fundir agua fue muy simple. Sobre una chapa doblada del avión, inclinada, enfrentada al sol, ponía una delgada capa de nieve. Le hacía como un embudo a la chapa, hacia abajo, y de allí caían las gotas en una botella. En 15-20 minutos, en las pocas horas en que había buen sol, alcanzaba a derretir 1 litro de agua pura, agua de nieve, sin gusto a nada. Pero se solucionaba el tema de la hidratación, y no se lastimaban las bocas ni las encías. Encontraron otras soluciones. Sacaron los almohadones de los asientos, los de abajo y los del respaldo, para colocarlos en el piso a efectos de aislar el metal helado del fuselaje. Roberto ya había quitado las fundas y los tapizados de los asientos, que eran de una tela sintética gruesa, color turquesa, y los cosieron con los delgados hilos de cobre del circuito eléctrico del avión para usarlos como mantas. También se dieron cuenta de que un tema urgente era sacar a los heridos del lugar de circulación diminuto del fuselaje, para que no los pisaran. Roberto reparó en la red y los tubos de aluminio que se usaban para acomodar los equipajes. Ayudado por Gustavo, creó las hamacas que colgaban de los valijeros y que se mantuvieron hasta que el último de los heridos falleció. Adolfo advirtió que el resplandor del sol en la nieve les lastimaba los ojos y podía dejarlos ciegos. Entonces creó los lentes con el protector solar que tenían los pilotos en el parabrisas de adelante, marcándolo con un vidrio y partiéndolo. Con la tapa del catálogo de los motores, que eran de plástico, hizo el armazón cortándolo con una tijera de uñas, los cosió con alambre de cobre y la parte de atrás las acondicionó con un pedazo de cable y el elástico de los cubreasientos y de los sostenes de las mujeres. Como no se podía andar en la nieve sin enterrarse, eligió los asientos más adecuados, los unió con cintas y cinturones de seguridad para atarlos a los pies e hizo raquetas de nieve. Aprovecharon hasta la pelota de rugby, sacaron el cuero y con la cámara cortaron la parte de arriba que la usaban para orinar en la noche. Con el tiempo, la cámara de la pelota llena de orina se convirtió en un objeto codiciado, porque era lo único caliente que tuvieron en los 72 días en la montaña. Al 4.º día, la declinación de los cuerpos era evidente. Desgastados por el hambre, el frío, el mal de altura, la angustia y la falta de sueño, estaban tan extenuados que se mareaban cuando se incorporaban. Debían hacerlo muy suavemente, permanecer unos instantes quietos y luego empezar a moverse, poco a poco. Nando Parrado fue saliendo del coma lentamente, desde el mediodía del 3.er día. Del cuello para abajo tenía algunos pequeños rasguños, en especial en las manos y en las rodillas, pero lo más grave era la fractura en el cráneo, con 4 cortes bien notorios. Despertar del coma, tirado en el fuselaje, le llevó casi 10 horas. Al comienzo divisaba figuras grises que se movían, las que no lograba distinguir, como si estuvieran moviéndose en la niebla. Luego logró identificar algunos rostros: Marcelo, Roberto, Gustavo, y al fin comenzó a escuchar voces. Nando recordó entonces que no estaba solo en el avión. Balbuceó una pregunta y le informaron que su madre había muerto, y su hermana Susi estaba malherida. Cuando Susi murió en sus brazos, Nando no pudo derramar una sola lágrima, aunque nunca en su vida experimentó una sensación tan desoladora. Roberto, Gustavo y Carlitos Páez vinieron a abrazarlo. Nadie decía una palabra.
Le ofrecieron sacar el cadáver de su hermana fuera del fuselaje, pero Nando prefirió permanecer con ella otra noche. A partir de entonces, con su mundo desbaratado, Nando comprendió que debía comenzar a construirlo de nuevo. Como no había vivido los primeros días de aclimatación a la montaña, lo suyo fue súbito y fulminante. Nadie vendrá por nosotros, estamos solos. Tambaleándose, encorvado y arrastrando los pies, salió afuera del fuselaje. Moncho Sabela lo miró sorprendido. Nando observó las montañas insondables, con rocas grises y negras incrustadas aquí y allá. Hay que irse, balbuceó. Moncho creyó que estaba delirando.